Las teleseries del Mega son todas basura. Y no es solamente por los remakes, siempre han sido basura. Siempre. Y aunque dije que Pituca sin Lucas es buena en este video que está aquí, guiño guiño, porque dije que generó un interés en nuevas audiencias que antes no estaba viendo teleseries, igual es malísima. Y es que es la que inició con toda esta racha de basurita. Por decirlo de otra forma, telenovelas sin alma. Pero igual cabe hacerse la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué son tan malas? Es fácil apuntar con el dedo a las personas que están frente a la pantalla, que siempre son los mismos actores, que no actúan bien, pero lo cierto es que eso es igual mentir. Estos actores en el pasado han demostrado ser increíbles bajo un manto de buena dirección y buen gusto. Entonces, ¿el problema son los directores? La verdad es que tampoco me aventuraría a decirlo tan rápidamente, considerando que simplemente es gente que hace su trabajo. El día de hoy quiero aclarar punto por punto cuáles son los elementos clave para considerar que estas producciones sí son de mala calidad. Y vaya que tengo cosas que decir. Pero antes, vamos por el principio. El año 2014 fuimos sorprendidos con una noticia gigante. El área dramática de TVN, o al menos su equipo, sería trasladado a Mega. Específicamente el equipo que trabajaba con María Eugenia Rencoret. ¿Quién es María Eugenia Rencoret? Muchos ya conocen la historia del área dramática de TVN y su era dorada, cuando Vicente Sabatini estuvo a cargo de esta área dramática y prácticamente el canal se paseaba por Chile mostrando otro tipo de realidades. Sin embargo, esto no quiere decir que Vicente Sabatini estuvo a cargo de todo. En esos años estaban marcados los dos equipos por cada semestre. Los que trabajaban en la teleserie del primer semestre y los que trabajaban en el segundo semestre. Y el segundo semestre precisamente estaba a cargo de María Eugenia Rencoret. Los que éramos más busquillas nos dábamos cuenta de las diferencias entre estos dos directores. Mientras que el estilo de Sabatini era un poco más cinematográfico y tirado a lo cultural y mostrar personajes más inspirados en la dramaturgia teatral clásica, el estilo de Rencoret siempre era más tirado a lo que es el género de la telenovela, especialmente de la telenovela mexicana. Romances más clásicos, personajes más caricaturescos, no había tanto énfasis en mostrar Chile y era más importante ser popular que ser bueno. No por nada, Rencoret dirigió una de las telenovelas más exitosas de la historia de la televisión chilena, si no es que la más, si no me equivoco. Estoy hablando de Amores de Mercado. Con esto no quiero desmerecer el trabajo de Rencoret, que de seguro es una persona que sabe mucho más de televisión que yo y de hecho tiene la visión perfecta para saber qué le puede gustar a las audiencias y qué no. Es una persona que tiene un bagaje en el mundo de la televisión muy grande. Solo estoy marcando cuáles eran las diferencias entre lo que en ese momento se consideraba bueno. Sin embargo, yo soy una de las personas que considera que todo tiene un límite. Hacer cosas únicamente porque en papel a la gente le va a gustar siempre puede hacer que quedemos en productos mediocres, que únicamente se conforman con cumplir y darle lo que quiere el público. O al menos lo que supuestamente quiere el público. Y eso es lo que está siendo un problema en este momento. No siento que haya nadie en la televisión, o por lo menos no se muestra, que esté interesado en contarte una buena historia, o que por lo menos tenga un elemento cultural, o que tenga una visión artística. Siento yo que el aspecto comercial que tiene que existir en una telenovela ha ganado por sobre la parte cultural. Pero aquí es donde entra la gran pregunta. ¿Qué pasa cuando un producto hecho solo para vender se vuelve demasiado predecible? Porque ahí es donde, según yo, Mega terminó cavando su propia tumba. El problema no es solo que las teleseries sean comerciales, sino que son comerciales sin innovación, sin riesgos, sin un esfuerzo real por hacer algo que se sienta fresco o diferente. Se repiten los mismos clichés, los mismos conflictos y personajes con diferentes nombres, como si estuviéramos viendo la misma historia una y otra vez, con un leve cambio en la escenografía. Y esto me lleva al primer punto del por qué estas telenovelas son tan insufribles. Y sin duda son los personajes. Los personajes de las teleseries del Mega son un desfile de caricaturas gritonas que parecen haber sido diseñadas en una servilleta durante la hora de almuerzo. No tienen objetivos claros más allá de existir para generar conflictos forzados o situaciones que supuestamente son graciosas, pero que solo logran hacer que el espectador se pregunte si el guionista alguna vez ha escuchado una conversación real en su vida. Son personajes que no evolucionan, que no tienen matices y que parecen más preocupados de cumplir con su cuota de gritos que de parecer seres humanos con motivaciones creíbles. Y para qué hablar de los protagonistas, que parecen ser el mismo personaje todo el rato. Parece que fuera una versión reciclada de otro personaje que ya hemos visto una y otra vez. Pongamos por ejemplo a Rudolfi, que ninguno de nosotros puede decir que es un mal actor, pero
pero en las últimas teleseries que participó parecía estar haciendo el mismo personaje que ya le han dado antes. En Pituca sin Lucas, por ejemplo, claramente la instrucción fue: oye, vuelve a hacer el peyuco, por favor. Pero no le llega a la mesa, ahí sí que no van a comer hamburguesas. Se pico. Hace poco vi un reel de María Gracia Omegna que decía lo siguiente: El protagónico es una persona común y corriente. Yo todavía no recuerdo una teleserie que un protagónico sea una caracterización de algo. Tiene que ser un humano muy reconocible y simple, que no te agote, ¿cachai? Que el secundario uno puede jugar. No están todos los ojos en ti, ¿cachai? Y miren, yo no soy nadie para desmentir el trabajo de una profesional, por supuesto que no, pero hay millones de ejemplos de personajes principales que son extrafalarios, que se salen de la norma, que no tienen por qué necesariamente ser fomes. La Fiera, el Circo de las Montini, Romané, Teresa, Betty la Fea, Avenida Brasil. A mí me suena más como una justificación de por qué en el Mega llevan años escribiendo la misma teleserie, cambiándole solamente los nombres a los personajes y algún contexto distinto. Y hablando de contexto, las historias de estos personajes tampoco es como que aporten mucho. Las historias de las teleseries del Mega aparecen escritas con el único propósito de no incomodar a nadie. Los conflictos son inexistentes, o cuando finalmente parece que algo interesante va a pasar, todo se resuelve en la misma escena, con algún personaje ofreciendo apoyo incondicional o un diálogo motivacional sacado de un libro de autoayuda y un abracito, por supuesto. Hijo mío, tú eres lo máximo, ¿de qué estás hablando? No hay tensión, no hay crecimiento real, no hay momentos que hagan que el espectador se sienta realmente involucrado en la historia. Todo se siente como un juego con reglas demasiado seguras, donde nada malo puede pasar por mucho tiempo, porque al final del día lo importante es que sea livianito y para toda la familia. Pero si nada importa, si nada cuesta, ¿por qué deberíamos preocuparnos de cualquiera de estas teleseries? Siempre pongo de ejemplo el Circo de la Montini, que es prácticamente mi teleserie favorita. Una teleserie que no podemos negar que hay un factor cómico evidente ahí. Pero cuando sus personajes deben enfrentar un conflicto, ellos enfrentan ese conflicto. Nunca hay ningún elemento que los saque de ahí, al menos por varios episodios. Recuerdo sentir rabia cuando este personaje, Rodrigo, le diagnostican VIH, recibe el rechazo de prácticamente todo el mundo, de su esposa, la gente del circo y peor aún, de su propio padre. No quería decir que a mí en lo personal me guste ver sufrir personas, pero cuando hablamos de ficción, y no solamente ficción, sino que ficción que pertenece al género del melodrama, ir hasta el fondo en los conflictos a veces es muchísimo mejor. Si a Rodrigo le diagnosticaran VIH y se preocupa un rato para que después su papá le dé un abrazo de la nada apoyándolo, yo personalmente no voy a sentir mucho, como que no le daría mucho tiempo para masticar el conflicto. Conviertes una historia en una simple anécdota. Es como que a los guionistas les da miedo que sus personajes lo pasen mal y que por lo tanto su audiencia lo pase mal. Todo está hecho para que el espectador no sienta ningún tipo de incomodidad en ningún momento. Y eso, a la larga, puede entretener, pero aburre, no es interesante. Y si les soy sincero, la música de estas teleseries tampoco ayuda mucho. Siempre recuerdo el ejemplo de Pobre Novio, una teleserie que tenía todo para jugar con el drama, para hacer que su personaje principal viva literalmente un infierno al menos por unos capítulos, y lo arruinan todo en un solo segundo. Tenemos la escena inicial, la que presenta el conflicto que cataliza la historia. Nuestro novio esperando a su novia en el altar. Ella se ve nerviosa, titubeante, como si algo no estuviera bien. Luego se complementa con la imagen de un motoquero esperando fuera del altar. Ella duda aún más. El novio algo sospecha, pero no pasa nada hasta ese momento. Un par de momentos de tensión y cuando llega el momento en que ella abandona a su novio para irse con el motoquero, el momento clímax de todo, suena... Y si tengo que escoger, me quedo contigo. Y si yo... Esta escena pedía a gritos una música que nos dijera lo que los personajes estaban sintiendo. Pero un reggaetón tipo vallenato de Carlos Vives con Ricky Martin, ¿de verdad eso es lo que los personajes estaban sintiendo en ese momento cuando lo dejaron plantado en el altar? ¿En serio? Y esto ocurre en muchas escenas. Tienen la música incidental más genérica que se puedan imaginar. ¿Se acuerdan de esos videos de YouTube que usaban música como predefinida sin copyright? Como... o cómo olvidar... Ya, la música del Mega a mí me suena así. Ya sé que lo dije en otro video, pero vuelvo a poner el ejemplo de las telenovelas brasileñas que, si bien tienen música incidental típica,
también hay muchas otras canciones originales compuestas para la teleserie que hacen que el producto se sienta redondito y bien armado, con una cohesión artística y no un collage sin música sin conexión que suena a cualquier cosa. En Pacto de Sangre, por ejemplo, también se contó con un compositor chileno que hizo prácticamente toda la banda sonora incidental. ¿Sabes? Que debimos haber llamado a los pacos esa noche, eso. Hacer lo imposible por ayudar a Carmen a encontrar a Daniela. De manera anónima, después que el tiempo haga lo suyo, Benjamín, por favor, hazme caso. Incluyendo la intro. Y todo se siente parte de lo mismo. Mismos instrumentos, algunos leitmotiv y temas que se sienten complementarios unos con otros. Claramente en Mega a nadie le importa eso. No solo es genérica y carente de identidad, sino que muchas veces arruina por completo los momentos que deberían ser clave en la historia. Cuando una escena pide emoción, tensión o dramatismo, en lugar de una composición original que refuerce el tono, nos lanzan un reggaetoncito, una cumbia, una balada pop completamente fuera de contexto. Es la antítesis de lo que una buena banda sonora debería hacer con una producción. En lugar de potenciar la historia, la desarma por completo. Y hablando de música, Dios mío, las intros. Dios mío, las intros. Hace un tiempo hice un reel hablando de este tema, pero ahora quiero explayarme más en el asunto. Que por cierto, si no me siguen en Instagram, pueden seguirme en este momento, les lo voy a dejar acá abajito en la descripción. Vean mis reels que están bastante bonitos, la verdad. En serio, no sé qué pasó con la intro de las teleseries chilenas, pero en algún momento llegaron a ser súper experimentales, con elementos que no parecían tener sentido, pero que tenían un punto estético, un punto artístico, rupturista. Y ahora parecen ser videoclips fome donde muestran a los personajes actuando en cámara lenta, resumiendo los supuestos conflictos de la teleserie con alguna canción genérica que parece ir en piloto automático. Incluso teleseries buenas han caído en esto, como Perdona Nuestros Pecados o Hijos del Desierto. No hay esfuerzo por compartir un concepto, no hay creatividad, no hay originalidad artística, no hay intención artística tampoco. Son intros que parecen videoclips baratos donde los actores están ahí actuando en cámara lenta mientras la música suena, música que por supuesto va en piloto automático que ni siquiera tiene subidas ni bajadas, sino que es como un tono planito todo el rato, un reggaetón básicamente, y hace que todas estas teleseries se sientan la misma teleserie, o sea, intercambiables unas con otras por supuesto. Cuando nos volvamos a encontrar, ya no habrá tiempo para... Solo recuerdo allá en los 90. Y eso es lo que resume a todas estas teleseries, si les soy sincero. No tienen alma, y la palabra que las resume a la perfección es sin duda que son ñoñas. Las teleseries del Mega son ñoñas porque nunca se atreven a ir más allá de lo básico, de lo seguro, de lo que saben que funciona comercialmente. Todo en ellas es predecible, sin riesgo y sin profundidad. Sus personajes son caricaturas gritonas sin motivaciones reales. Sus historias evitan cualquier conflicto que pueda generar un verdadero impacto emocional en cualquiera de nosotros y se resuelven antes de que el espectador siquiera tenga tiempo de engancharse. Es un tipo de televisión que no tiene ambición ni ganas de innovar, sino que simplemente cumple con una fórmula repetitiva y sin alma. Es televisión para el mínimo esfuerzo, diseñada para no incomodar a nadie, pero que al final tampoco deja nada memorable. Y cuando intentan hablar de temas sociales, quedan en tierra de nadie. No representan nada de lo que supuestamente quieren representar. Siempre me acuerdo de esa escena de Tranquilo Papá, donde se nos presenta a dos personajes que se conocen en una supuesta protesta, y cómo luego de supuestamente estar escapando de los pacos, comienzan a conversar de forma casual, como si nada estuviera pasando. Es que esta gente alguna vez fue a una protesta. ¿Vamos a tomar algo? Como para bajar la lacrimógena. No, tengo el matrimonio de mi hermano, sorry. Como para bajar la lacrimógena. No. Bajar la lacrimógena. No. Es ridículo incluso para los estándares de la ficción. Al final son guiones simplones y ñoños, como dije. Después de todo este análisis queda preguntarse ¿quién es el responsable de todo esto? ¿Quién es el responsable de que estas teleseries sean tan malas? ¿Es culpa de los actores que parecen repetir los mismos papeles una y otra vez? ¿De los directores que siguen al pie de la letra un manual de producción sin alma? ¿De los guionistas que escriben conflictos descafeinados con personajes sin matices? ¿O de los ejecutivos que solo buscan repetir la misma fórmula hasta el infinito sin importar la calidad y solo mirando gráficos? Y la respuesta es... de todo un poco. Pero sin duda, si hay que apuntar a un culpable principal, son los ejecutivos y la mentalidad que domina estas producciones. Son ellos los que, en su afán de asegurar el éxito comercial, han convertido las teleseries en productos predecibles, sin riesgos y sin ambición.
Prefieren lo seguro a lo innovador, lo simple a lo complejo, lo que funciona en el papel a lo que realmente podría dejar huella en el público. Mientras estas teleseries sigan teniendo buenos números de audiencia, Mega no tendrá razones para cambiar. El problema no es solamente que estas telenovelas sean malas, sino que hay una industria entera detrás permitiendo que estas cosas existan. Una industria que ha dejado de aspirar a la excelencia y simplemente se conforman con que los números vayan hacia arriba, con lo mínimo necesario para atraer a los espectadores. Las teleseries del Mega son ñoñas, pero no porque el género esté muerto o porque el público no quiera historias mejores. Son ñoñas porque están hechas por gente que cree que el público no merece algo mejor. Y hasta que eso cambie, vamos a seguir viendo los mismos personajes, los mismos conflictos sin peso y las mismas intros genéricas en cámara lenta con musiquita de Carlos Vives una y otra vez. Y como a nadie le importa, esto no muestra ningún tipo de mejora en el corto plazo. Espero que les haya gustado este video, no olviden seguirme en todas mis redes sociales que les voy a dejar aquí abajito. También recuerden suscribirse para que este año lleguemos a los 100.000 suscriptores de una vez por todas. Y por supuesto, si considera apoyarme, puede hacerse miembro de este canal aquí abajito también. Nos estamos viendo en una próxima ocasión. Chao pescado.